en esta combo. Muy bien. No sé si se va a ver a ustedes, yo los estoy viendo casi completo. Chiquemos. Muy bien, bueno. Cuidado con lo que dicen que estamos grabando. Veo sonrisas picaronas por ahí, están haciendo. Los estoy viendo, no crean que no. Muy bien, vamos a tratar de terminar la parte de bautismo en agua. Les di una semana más para concluir el capítulo 10. El 11 es un breve repaso, no les voy a dar, dice dispensacionalismo como sistema. No es que esté de más, está bueno completarlo, pero es el más cortito y no les voy a tomar nada sobre eso. La semana que viene hacen el cuestionario de la 10. Recuerden que tienen los 5 minutos. Creo que voy a ir sorteando para que ya sepan a qué hora les toca a cada uno presentar brevemente. Recuerden que tienen 5 minutos para presentar el tema que tienen que analizar un poquito. No se olviden de eso. La semana que viene lo tenemos. Así que bueno, hoy vemos lo de bautismo en agua, espero verlo lo más rápido posible y que podamos quedar claros sobre todo, y la semana que viene hablamos un poquito de la transición y con eso concluiríamos. ¿Ah? Muy bien, vamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada para no quedarnos como que si no recordamos algo o algo quedó por ahí. Si se acuerdan, habíamos empezado a hablar de la asociación de palabras, de cómo, no sé, cuando uno habla de un mono, piensa en una banana, o si ve una banana, el mono, cómo asociamos palabras. Y generalmente el bautismo, cuando se habla de bautismo, se asocia con el agua. Si bien hay muchos otros tipos de bautismos, y algunos están ahí mencionados, unos 5 diferentes. Ahora vamos a ver todos los que se mencionan en la Biblia. También no quiero que hagamos un estudio profundo de eso, podemos hacerlo quizá en una segunda. Hay otro curso que va a ser como la segunda parte de dispensaciones, ya profundizando más todavía. Pero como esto es una introducción, digamos, ni siquiera el libro habla de todos los diferentes bautismos que hay, ni las razones o por qué y todo eso. Así que esto es como un poquito extra, digamos, ¿no? Pero es para darles un vistazo, un pantallazo general de que hay muchos otros tipos de bautismo, no solamente en agua. Estos son lo que vimos la semana pasada y lo que sí es claro, lo que tienen que recordar siempre es la característica común de los bautismos, que es algo que produce un cambio completo en lo que se bautiza. Es completo, total, y es permanente, no se puede volver atrás. O sea, lo que pasó ya está. Ya sucedió, ya el cambio se produjo y no hay vuelta atrás. ¿Sí? Y estos son los diferentes bautismos que se mencionan en la Biblia. Como ven, estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bautismos son secos, o sea, sin agua, no tiene que ver con agua. Así que hay 7 diferentes bautismos que no tienen nada que ver con agua. Lo voy a hacer rápido, yo acá ya tengo los pasajes para leerlos y vamos a ver, presten atención, me van a decir ustedes qué tipo de bautismo es, quién lo recibió, quién lo produjo y en qué momento fue. Lucas 3:16 dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Evidentemente se menciona más de uno, ¿no? En este mismo pasaje, más de un bautismo. No estamos hablando del que se menciona en agua, que empieza hablando acá, yo los bautizo en agua, Juan el Bautista, sino los que vienen después. ¿Qué tipo de bautismos son los otros que se mencionan en este pasaje? Espíritu Santo. Espíritu y fuego. Bien, hay dos, Espíritu Santo y fuego. Vamos por el de fuego. ¿Quién va a recibir eso? ¿Y quién es el que hace el bautismo? ¿Quién bautiza? Jesús. Bien, Jesús. Y el bautismo en fuego va a ser a los incrédulos, porque este bautismo no es Jesús bautizando en fuego. Jesús bautiza en el Espíritu Santo a aquellos que son
creyentes, y en fuego va a ser el día que que vayan al lago de fuego. En la segunda venida, cuando haya un juicio final. Entonces, No es, pastor, no es ese fuego que dicen cuando he escuchado fuego, dicen, y reciba el espíritu, dicen, ¿no? Yo estaba confundiendo con ese. evidentemente, Nada que pero ver, ¿no? una buena hermenéutica, un buen estudio de la palabra demuestra que no. Hay una parábola cuando Jesús dice que Él trae ¿cómo se llama? La herramienta que separa las hojas. ¿Cómo es? No me acuerdo. No es me sale la hoz, pero no es la hoz, es como La voz. es como el rastrillo, pero no es el rastrillo, sí es otra palabra. Pero bueno, Él va a separar el grano, dice la paja, de la hierba mala, ¿no? Y que o la cizaña, y va a quemar la otra. Y esa parábola es evidente que también habla de eso, de que va a ser con fuego, ¿no? Nos va a quemar. Entonces, se trata mucho con el tema, porque la gente que habla de eso, que dice Mariela, son los pentecostales y basados en Pentecostés y las lenguas de fuego. Pero eso no necesariamente fue un bautismo. En fin, bueno, podemos verlo después, pero esto no tiene nada que ver con eso. El bautismo en fuego no tiene nada que ver con esas cosas. Pero bueno, va a haber un bautismo en fuego que va a ser los no creyentes cuando sean lanzados al infierno. Cuando sean lanzados al infierno, créanme que va a ser un bautismo completo y va a ser permanente, no hay salida del infierno. Entonces, ese es realmente el bautismo en fuego. Y eso va a ser en la segunda venida. En el Espíritu Santo, a los creyentes, bueno, Mateo 3:11, dice, yo a la verdad, bueno, es el mismo, ¿no? Ahora bautizo para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, el más poderoso que yo, él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Es a los creyentes en Cristo, y fue en Pentecostés. Ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo y también, bueno, produjo algo parecido, ¿no? Un cambio completo y permanente. Lucas 12:50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. El que está hablando acá es Jesús. Dice, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? Ese bautismo es en la muerte. Jesús fue bautizado al morir. No, nunca, o generalmente creo que no se piensa de esa manera, pero Jesús lo está diciendo claramente, ¿no? De un bautismo tengo que ser bautizado. Él ya había sido bautizado en agua y dice, tengo que ser bautizado de otro bautismo. Dice, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? Sí, ¿alguien me está hablando? ¿No? Bueno, lo recibe Cristo, es Cristo el que está hablando, es Cristo el que está diciendo, de un bautismo tengo que ser bautizado. Quien lo bautiza es Dios mismo, el Padre. Y eso sucedió ¿dónde? En la muerte de Jesús, ¿verdad? En la cruz. Entonces, ese bautismo es uno de los que recibió Jesús. Recibió no solo el bautismo en agua, sino también un bautismo de muerte. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Sí? En el cuerpo de Cristo somos bautizados aquellos que somos creyentes. Dice a todos, pero no, obviamente que no es a todas las personas, ¿no? No a todos los seres humanos, sino a los que somos creyentes. El agente que bautiza es en el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, porque dice, por un espíritu fuimos bautizados, es decir, que el agente que bautiza es el Espíritu Santo. Y donde en el momento que aceptamos a Cristo, formamos parte del cuerpo de Cristo. Entonces se nos bautiza el Espíritu Santo a nosotros en el cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo por medio de ese bautismo. 1 Pedro 3:21 dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva.
no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra del Padre, y a los que están sujetos, ángeles, autoridades, potestades. Entonces la gente lo ve como que, primero, que el diluvio, por lo que sucedió ahí, fue como una especie de bautismo, y nosotros, por el bautismo en agua, recibimos algo parecido. Y no es eso lo que está diciendo, sino que está comparando lo que sucedió con esas 8 personas que sufrieron una especie de bautismo en los tiempos de Noé, en el arca de Noé, con lo que nosotros recibimos hoy. Nuestra identidad en el cuerpo de Cristo nos hace ser bautizados de la misma manera que en los tiempos de Noé. Aquellos que estaban en el arca sufrieron una especie de bautismo por estar en el arca. Todos esos eventos que vivieron, todo ese cambio completo, total, fue una especie de bautismo, lo vivieron por estar en el arca. ¿Me entienden? Entonces, los únicos que pasaron en seco son los que estaban en el arca. Los que se mojaron fueron los que se murieron. Entonces, nosotros de la misma manera, ellos por estar en el arca fueron salvados, nosotros por estar en el cuerpo de Cristo, por pertenecer a Cristo, somos salvos. Entonces, esa es la comparación que está haciendo el pasaje acá. Y entonces, por estar, el tipo es en el arca, ¿no? La familia de Noé fue la que recibió, las 8 personas que estaban ahí. Dios es el que produjo el diluvio y el que hizo que ellos vivieran esa especie de bautismo por estar en el arca de Noé. Y el momento fue en el diluvio. Si bien hay agua de por medio, los únicos que no se mojan son los que sufren, los que viven esta especie de bautismo, ¿no? Siguieron vivos, sufrieron un cambio rotundo, completo, en todo sentido, y nunca más fue igual, ¿no? Porque el mundo cambió completamente. 1 Corintios 10:2, creo que lo habíamos mencionado ya. Dice, todos en Moisés y en la clase pasada fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Entonces, en la nube y en el mar vivieron una especie de bautismo, fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, otra vez es parecida la comparación, ¿no? Porque menciona mar, no es un bautismo en agua, porque si alguien no se mojó, fueron los que pasaron, los que atravesaron el mar, como en tierra seca. Los que se mojaron fueron los que se murieron. Entonces, Israel en Moisés, dice, a través de la nube y el mar, vivieron una especie de bautismo. ¿Por qué? Por estar en Moisés, como se dice ahí, ¿no? O en el arca. Entonces, ellos vivieron esa especie de bautismo. ¿Quién? Israel, el pueblo, fue liberado, era esclavo y fue libre al atravesar el mar. Dios es el que produjo ese bautismo, y fue cuando cruzaron el mar. En el momento que cruzaron el mar, en el momento que en el desierto Dios les daba la nube y los guiaba y les daba sombra y les daba como una nube de fuego para poder iluminarlos y guiarlos por el desierto. Todo ese tiempo Israel, bueno, se convirtió en un pueblo, ¿no? En un pueblo libre. Entonces, eso fue una especie de bautismo, un cambio completo y permanente en Israel. Quizás es el más raro de todos, tanto así que todo el mundo le cuesta entenderlo. Es uno de los pasajes más hasta oscuros, digamos, de la Biblia, 1 Corintios 15:29. ¿Por qué? Porque dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. Acá incluso sacan una doctrina los mormones que se bautizan por los muertos. No sé si los católicos no hacen algo parecido, porque bueno, hacen misa por los muertos, pero no sé si... Pero los mormones sí se bautizan por los muertos, y muchos sacan de este pasaje. Tanto así que miren un comentario bíblico de este versículo. Comentario es de MacArthur. Él dice, este versículo es uno de los más difíciles en todas las escrituras. Tiene muchas posibles interpretaciones legítimas. Sin embargo, ha sido también usado para apoyar muchas ideas extrañas, como la de los mormones que les acabo de decir, y heréticas. Entonces, bueno, ahí sigue hablando un poco más, y vean una de las cosas que dice. Podemos estar seguros, por ejemplo, de que no enseña el bautismo vicario o representativo, o sea, bautizarse por un muerto, ¿no? Como lo afirman algunos antiguos herejes gnósticos, o bueno, como hacen los mormones, etcétera, etcétera.
Entonces los leo para que vean que es un pasaje medio extraño. Tendríamos que analizarlo de por nosotros mismos y hay muchas variantes sobre cuál sería la razón del bautismo, pero no es esa la prioridad de lo que estamos haciendo, la razón, ¿no? Pero solamente mencionar que esto no es un bautismo en agua, no estamos hablando, no tiene que ver con agua y es otro de los bautismos que habla, ¿no? Como dice acá, que harán los que se bautizan por los muertos, o sea, ¿de qué está hablando? Una de las interpretaciones, y acá está el otro pasaje, que sería más o menos lo que considero, el pasaje de Mateo 20, 22, 23, dice, de Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Cuando Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, estaban pidiendo, ¿no? Versículo 20, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose y pidiéndole, básicamente que se siente uno a la derecha y uno a la izquierda cuando gobernara, ¿no? Cuando Jesús estuviera en su reino. Entonces Jesús le respondió, dice, no sabéis lo que pedís. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Que es el bautismo de muerte, ¿verdad? Eso es lo que Jesús está diciendo. Y ellos le dicen, podemos. Y él le dijo, la verdad, de mi vaso beberéis, o sea, ustedes van a ser bautizados en muerte, como yo, pero el sentaros a mi derecha e izquierda no es mío el darlo, sino aquellos a quien está preparado por mi Padre. Este pasaje, que es extraño, el de 1 Corintios 15, 29, tiene mucho que ver con aquellos que mueren por la causa de Cristo. Todo el pasaje de 1 Corintios 15 habla de la resurrección de los muertos, etcétera, etcétera, y tiene que ver más bien con cosas como por aquellos que dan su vida, que al morir por Cristo sufren una especie de bautismo, ¿no? Lo mismo que Jesús, el mismo, muy parecido, muy ligado con lo que Jesús vivió. Entonces, aquellos que mueren por la causa de Cristo, aquellos que mueren como mártires, sufren una especie de bautismo así como el que sufrió Jesús, ¿no? Como Jesús le dijo a Jacobo y a Juan, que cuando mueran, morir por la causa de Cristo, van a morir o morirían como, pues tendrían una especie de bautismo, ¿no? Entonces sería Dios y al morir. Más allá de esto, porque no es la idea tratar estos temas en profundidad, pero sí que les quede claro que no todos los bautismos tienen que ver con agua. La mayoría no tienen que ver con agua. Todos estos que acá ven, ninguno tiene que ver con agua. Los que tienen que ver con agua quizás son el de Moisés, porque habla del mar, y el del arca de Noé, porque fue en el diluvio. Las personas que sufren o que no sufren, porque no es un sufrimiento, pero que atraviesan ese bautismo, son aquellos que no se mojan. Entonces son todos bautismos secos, como quien dice. Entonces, bueno, eso ya lo mencioné, aunque el de Moisés y el de Noé mencionan agua, no fueron bautismos con agua. Los 7 bautismos fueron realizados por Dios en una de sus 3 personas, ya sea el Espíritu Santo, el Padre o el Hijo. Y en todos los 7 produjeron un cambio completo y duradero en la persona que lo recibe. Eso es lo que un bautismo significa. Puede ser en fuego, puede ser en el Espíritu Santo, puede ser en muerte, en cuerpo de Cristo, puede ser en el arca de Noé, Moisés. Todos los que reciben ese bautismo, sufren un cambio permanente, quizá no tan lindo como ir al infierno, pero es permanente y duradero, completo y duradero. Y los otros son bautismos con agua. Hay 5, quizá no es tan importante porque todos más o menos entendemos, pero bueno, los distintos bautismos de la ley, en Hebreos 9, 9 y 10, es un pasaje interesante porque dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, todo el sistema de la ley de Israel, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Por qué no pueden hacer perfectos todos estos sacrificios, estos sistemas de ofrendas y cosas que hacían los judíos? Porque consiste solo de comidas y bebidas rituales y de diversas abluciones. Abluciones, ahí pueden cambiar la palabra y poner bautismos. Abluciones son lavados, son, ¿cómo se dice? Son, sí, ceremonias de lavamientos, ¿sí? Entonces, y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces, de diferentes bautismos, ceremonias, comidas. Ya vimos la clase pasada y ahora vamos a volver a ver como parte del repaso que el bautismo en agua tiene
una raíz muy profunda en un sistema judío, en el Antiguo Testamento, en lo que los judíos hacían como parte de sus ceremonias, como los sacerdotes entraban al templo, y para entrar al templo, a la parte del, ¿cómo se llama? Del templo, la parte del Santísimo, el lugar Santísimo, tenía que, cuando entraba una vez por año, tenía que hacer ciertas ceremonias de rituales de abluciones, ciertos lavamientos, ciertos bautismos. El sacerdote tenía que bautizarse para entrar. Tenía que ver con todo un ritual, una ceremonia de purificación. Entonces, los bautismos en agua que hay, son muchísimos en el Antiguo Testamento, y era parte de las preguntas que les hacía, que tienen que tener claro, que aunque la palabra, muchos dicen, la palabra bautismo es una palabra cristiana, empieza cuando aparece en el Nuevo Testamento, cuando Juan el Bautista empieza a bautizar. Si yo leo mi Biblia, no voy a encontrar en ningún lado en el Antiguo Testamento la palabra bautismo. ¿Por qué? Porque bautismo es una ceremonia judía y cristiana. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque pueden darse cuenta por el contexto que Juan el Bautista empieza a bautizar y nadie dice, ¿qué está haciendo este? O sea, no es algo nuevo, es algo netamente judío, porque Juan el Bautista era judío, y nadie dice, ¿qué estás haciendo? La pregunta es, ¿por qué bautiza? Entonces él está bautizando para allanar el camino para el Mesías que venía, anunciando la llegada del Mesías. Por eso él dice, yo os bautizo en agua. Nadie dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es el bautismo en agua? ¿Por qué? Porque los judíos tienen pleno conocimiento de lo que es un bautismo en agua. Ustedes ya vieron que hasta el día de hoy ellos tienen baptisterios, como tienen las iglesias cristianas. Quiere decir que esto tiene un trasfondo netamente judío. Entonces, los judíos tenían muchos bautismos diversos que tenían que ver con la ley. Entonces, esto lo recibía Israel. La gente que los hacía, los bautismos en agua, era el sacerdote, un sacerdote, o el sumo sacerdote, o cualquier otro individuo, como Juan el Bautista, que no necesariamente era un sacerdote, pero que hacía bautismos, ¿no? Y lo hacían repetitivamente en diferentes momentos. Por diferentes razones se podía hacer bautismos en agua. ¿Por qué? Porque eran parte de un sistema ritual que era de purificación. Incluso si alguno en esos tiempos tocaba un animal muerto, tenía que alejarse, todo, si ustedes leen Levítico van a darse cuenta. Parte de la cuestión muchas veces era, bueno, volver, o una mujer en tiempo de menstruación, o diferentes razones que había. Parte de esos rituales era bautizarse, pasar por una especie de bautismo, un lavado, para poder ser purificado nuevamente. Tanto así que los judíos tenían, además de los que Dios mandó en la ley, en Levítico, que son un montón, ellos agregaron otros. Marcos 7 es uno de los que demuestra que los judíos, por tratar de ser tan santos, digamos, habían agregado más. Dice, se juntaron a Jesús fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, sin lavárselas básicamente, esto es, no lavadas, él mismo lo dice, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, no a la ley, sino a la tradición que ellos agregaron, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los instrumentos, ¿sí? De los vasos, los jarros, los utensilios de metal, y de los lechos, o sea, de absolutamente todo. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Haciendo bautismo, ¿sí? Lavando un montón de cosas, lavándose las manos, para ellos eso era una especie de bautismo. Dice, sino que comen pan con las manos inmundas. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Esto no era mandamiento de la ley, sino tradición agregada por ellos. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición.
O sea que los judíos no solo tenían un montón de bautismos diferentes que Dios les había mandado, sino que ellos, para sonar más santos, para sonar más espirituales, habían agregado otros, ¿sí? Incluso para comer, lo veían como diversos bautismos, ¿no? Toda una ceremonia ritual de purificación. Entonces, esos eran una especie de bautismos, que Israel también lo hacía un mismo individuo, lo podía hacer el sacerdote, depende, y obviamente también era repetitivamente. En Juan, este es el bautismo de Juan el Bautista, Juan 1 y Lucas 3. Juan el Bautista bautizando a Israel. Juan el Bautista es el que hace el bautismo y lo hace en el desierto, ¿no? Para que Israel se preparara para recibir al Mesías. Eso es lo que Juan profetizaba y predicaba. En Mateo 3:15 es Juan bautizando acá a Jesús, el bautismo de Cristo en agua. Juan es el que hace el bautismo, también sucede en el desierto. Este fue una sola vez porque se lo hizo solo a Cristo. Y el de la gran comisión, que es en el nombre del Señor, a los creyentes también, otro creyente que es el que bautiza, quien sea, y es al momento de creer. Entonces, estos son todos diferentes bautismos en agua que se mencionan en la Biblia. No todos los realiza Dios, pueden realizar diferentes personas, ¿no? Los judíos agregaron tradiciones humanas, algunos ni siquiera están como parte de lo que Dios mandó. Algunos se realizaban no solo una vez, sino de forma repetitiva. Y algo que es interesante es que estos bautismos no producen cambios permanentes y completos en el receptor. Incluso la mayoría había que hacerlo un montón de veces. Se purificaban, pero tenían que volver a hacerlo. Así que bueno, eso es lo que, para que quede claro en cuanto a los bautismos. Y como decíamos, ¿no? Hebreos 9, 9, 10, las ceremonias judías eran rituales visibles. Todos estos bautismos en agua, las ceremonias, todo lo que hacían representaba una verdad espiritual que se cumplieron en la obra de Cristo, ¿no? Con Cristo se cumplió a cabalidad eso. El bautismo en agua es ceremonial, Hebreos 9, 9, 10 otra vez, lo cual es símbolo, todas estas ceremonias, las comidas, bebidas, bautismos, para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consisten solo de comidas y bebidas y diversos bautismos, abluciones, lavados y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. El tiempo de reformar las cosas es cuando Jesús vino y pagó el pecado, ¿no? Entonces, cada ceremonia judía representa una verdad espiritual. Cada cosa que los judíos hacían, Jesús la completó de una forma mucho mayor. Eran rituales, los bautismos, que apuntaban a un futuro cumplimiento en Cristo. Bueno, todos, ¿no? No solo los bautismos. La Pascua, por ejemplo, se celebra el éxodo de Israel, ¿no? De Egipto. Bueno, esa Pascua, hay una Pascua superior que es la libertad que Cristo nos trae a nosotros. Entonces es un símbolo lo que sucedió cuando ese cordero murió y las personas pintaban los dinteles con la sangre. Esa sangre del cordero fue lo que hizo que los niños que vivían dentro de esa casa se podían salvar, ¿verdad? Cuando el ángel de la muerte pasó. Bueno, de forma superior y mucho mayor aún, aquellos que la sangre de Cristo nos cubre, cuando el día que venga el juicio final, porque sos salvo y porque Cristo, porque el dintel de la puerta de mi corazón, de mi casa, no sé cómo quieran decirle, pero la sangre de Cristo es la que me cubre a mí, el Cordero pagó el precio de mi pecado, entonces me protege a mí. La Pascua de Cristo, ese sacrificio del Cordero, es lo que permite de una forma mucho mayor la salvación de muchísima más gente y de forma mucho más completa que la Pascua de un cordero en aquellos tiempos de Israel, ¿no? O de Egipto. Entonces la Pascua es un símbolo, lo que sucedió en los tiempos de Moisés, un símbolo de la verdadera Pascua, la Pascua espiritual, la Pascua superior y completa que es con Cristo. O sea, el cordero aquel que murió, que fueron un montón seguramente, para pintar todas las casas de los israelitas, bueno, de forma mucho más increíble y más completa lo hizo Jesús.
La entrada del sumo sacerdote el día de expiación, una vez por año, el sacerdote, nos dice Hebreos, el sacerdote entraba al lugar santísimo después de pasar por una ceremonia donde él se expiaba sus propios pecados, porque por más que era sumo sacerdote, era pecador, tenía que pasar por un bautismo en agua, y una vez por año él entraba al lugar santísimo a expiar los pecados del pueblo. Aquellos que depositaban su fe en ese sacrificio eran perdonados de sus pecados. Bueno, Hebreos mismo nos lo dice, que Cristo lo hizo de una forma mucho mayor, una vez y para siempre. Y ya no hay más necesidad de que un sumo sacerdote haga eso todos los años para, gracias a Dios, ¿no? Para nosotros, por fe, creer que ese sacrificio nos libre. Entonces, lo que el sumo sacerdote hacía una vez por año en los tiempos de la ley, ya no hay más necesidad, porque ahora el gran sumo sacerdote, él mismo se entregó al entrar en el lugar santísimo y morir por nosotros, él mismo como cordero. Entonces, a lo que voy es que nuevamente esto fue un símbolo del verdadero sacrificio completo de Cristo. La circuncisión de cada niño judío al octavo día, ese símbolo del pacto, ¿no? De purificación del pueblo, como pueblo especial, Jesús también lo hace de una forma mucho mayor. Al octavo día, perdón, la circuncisión, me mareé porque vi a Betsy bastante cambiada. Y otra persona ahí. No sé si me está escuchando. Pero bueno, la circuncisión también es completa en Cristo, desechando lo malo, la purificación del cuerpo en la circuncisión, ¿no? El sacar la parte que es la carne. Con Cristo lo hacemos de manera mucho mayor, y el bautismo en agua exactamente igual. El bautismo en agua es lo mismo. Aquel bautismo en agua que Dios mandó en los tiempos de la ley es un símbolo del verdadero bautismo. Ya no se trata más de estas cosas que son símbolos de lo que ha de venir, lo que Jesús completó de forma mucho mayor. Y con la muerte de Jesús fue capaz, como él dijo, yo me tengo que ir para que venga el Consolador, el Espíritu Santo. Y es en el bautismo en el Espíritu Santo que Pablo puede decir en Efesios 4:5 que hay un solo bautismo. Y es un solo el bautismo que es verdadero, el bautismo real, es el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, no hay necesidad de un bautismo en agua cuando el bautismo en el Espíritu Santo es el que verdaderamente nos salva y nos deposita en el cuerpo de Cristo, ¿no? En la familia de la fe. Entonces, cada cosa, cada ceremonia judía representa una verdad que Jesús la completó de una manera mucho mayor. Hay muchos más casos, y ojalá tuviéramos a alguien con tradición judía, un judío mesiánico, que nos pueda explicar desde los panes sin levadura, desde las hierbas que ellos comen en los tiempos de la Pascua. Absolutamente hay un sinfín de ilustraciones que Jesús las completa de manera impresionante. Yo llegué a escuchar una vez un judío mesiánico contar cómo ellos tienen toda esa tradición de la comida durante la Pascua, y cómo cada detalle de esas cosas tiene una comparación en Cristo, ¿no? Y cómo Cristo lo hizo de manera mucho mayor. Entonces, es todo un tema de estudio esto, ¿no? Pero bueno, lo que queda claro y debería quedar claro, que el bautismo en agua tiene una raíz profundamente judía, y que simplemente es un símbolo de lo que realmente importa, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, todo era un símbolo externo, algo que se veía, como la circuncisión, como el bautismo en agua, hasta que Cristo lo completara, y entonces no tiene más efecto. Colosenses 2, 16, 17 dice, porque nadie, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra o símbolo, o algo, una sombra es algo que no es la presencia misma, ¿no? Sino la sombra nada más. Es una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, tanto la circuncisión como el bautismo en agua, como la Pascua, como la entrada del sumo sacerdote y tantas otras cosas que son rituales o ceremonias judías, eran nada más que sombra de lo que realmente sucedió con Cristo, ¿no? Con Cristo ya tenemos todo completo y no hay más necesidad de hacer nada de esto. Esto lo habíamos visto, le decía yo que era un mikveh, que es un baptisterio básicamente, judío. Los fueron encontrados en el siglo I de los tiempos de Jesús.
se encontraron muchos al sur del templo, y el bautismo en agua fue parte importante de la ley mosaica y su sistema religioso. Eso es lo que habíamos visto también en la clase pasada. Entonces, el bautismo de agua en la dispensación de la gracia, veamos algunos pasajes que por ahí quedaron en duda. Romanos 6, 3, 4 es uno, donde dice: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevamos una vida nueva. Y muchos que bautizan en agua en las iglesias lo usan como una analogía de cuando se sumergen y vuelven a salir, de que todo esto habla evidentemente del bautismo en agua, ¿cierto? Todos los que fuimos bautizados en agua para unirnos con Cristo, en realidad fuimos bautizados. Por tanto, mediante el bautismo en agua, fuimos sepultados con él en su muerte cuando nos sumergimos, y cuando salimos, como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros. ¿Cierto? ¿Cierto? Están estatuas. ¿Cómo responden a esto? Sí, ¿cierto? No aprendieron nada. ¿A qué bautismo se refiere? ¿Al bautismo en agua? ¿Dónde dice bautismo en agua acá? No, el del Espíritu Santo. Acaban de ver El de la muerte. hay como 12 bautismos diferentes. De muerte. De muerte, en agua, de Espíritu Muerte. Santo. Hemos sido crucificados con Cristo, Romanos 6:8. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. ¿Cuándo fuiste crucificado con Cristo? ¿En tu muerte? ¿Ya fuiste crucificado con Cristo o no? Sí. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, dice Pablo en otro pasaje, ¿no? No es exactamente igual. ¿Cuándo fuiste crucificado con Cristo? Si no moriste todavía. Pero cuando Él murió, pues, ¿o no? Cuando Él murió, pero Para- se hace efectivo Para salvarnos. cuando Para aceptas a salvarnos. Cristo, porque si no, nunca se va a hacer efectivo. Jesús murió por todos, pero se hace efectivo en aquellos que lo aceptan, porque no todos van a ser salvos. Entonces, bueno, ahí ya entramos a otros temas doctrinales, ¿no? De para quién es efectiva la muerte de Jesús, pero, o si es la elección, doble predestinación, o qué sé yo. Pero bueno, no es el bautismo en agua. Acá no dice en ningún lado que es bautismo en agua. No está diciendo bautismo en agua, simplemente habla de bautismo. ¿Sí? Es en la muerte de Cristo cuando nos bautiza el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, pero es efectiva cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador. El Espíritu Santo me bautiza. Y es el bautismo verdadero, ese es el bautismo que salva. Entonces, es ese bautismo que nos hace morir con Cristo. ¿Sí? ¿Entienden? Efesios 4, 4, 6, ese pasaje que les decía: hay un solo cuerpo y hay un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. El bautismo verdadero no es el bautismo en agua. No quiero decir con verdadero con que los otros sean falsos, quiero decir efectivo, que realmente sirve, que realmente produce un cambio total y verdadero. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo y por medio de todos y en todos. Entonces, ese bautismo es el bautismo en agua, que produce lo que Romanos 6, 3, 4 nos dice. En ningún momento tenemos la tendencia a leer bautismo y asociarlo con el agua, pero no es el bautismo en agua, es el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué bautismo se refiere? Al recibir a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Entonces podemos decir que morimos con Cristo, ¿no? Morimos a la carne, morimos a los pecados, morimos a los deseos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, eso es lo que dice Pablo. Bueno, eso es una especie de bautismo, donde ya morí a muchas cosas, ¿no? A la carne, deberíamos. No es el bautismo en agua, que tan solo es ceremonial, no tiene un efecto como ese.
y no tiene poder para salvar, sino el bautismo del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Bueno, Gálatas 3:27 dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Entonces lo mismo. ¿A qué bautismo se refiere? A bautismo en agua, obvio, ¿no? Porque dice bautizados. No. Bien, vamos entendiendo. No, porque diga bautismo está hablando del bautismo en agua. El bautismo en agua no tiene eficacia, no tiene poder para regenerar al bautizado. Y calculo que prácticamente ningún cristiano serio que conoce lo que Jesús hizo va a decir que el bautismo en agua tiene ese efecto, porque no lo usan así, incluso ellos, ¿no? Que se bautizan. Entonces, el bautismo en agua es una ceremonia, sigue siendo una ceremonia de testificación o lo que sea que hagan los cristianos hoy, pero saben que no tiene una eficacia ni tiene poder para salvarnos, ¿no? No deberían creer en que el bautismo en agua te garantice algo. Pablo una vez más está haciendo referencia al bautismo del Espíritu Santo. Entonces, 1 Corintios 1, 13, 17. Bueno, ahí es donde Pablo dice, ¿no? Cristo no me envió a bautizar. ¿Cómo va a decir eso Pablo si realmente fuese tan necesario el bautismo en agua para salvar? ¿Cómo sería eso si realmente Gálatas 3:27 fuese en el bautismo en agua? ¿Cómo el mismo Pablo va a decir que Cristo no lo envió a bautizar si el bautismo es el que hace que esté revestido en Cristo? ¿Qué bautismo hace que esté revestido de Cristo? Aquel que tiene poder, aquel que es del Espíritu, no en agua. Entonces sería bastante incoherente eso, ¿no? Entonces, el ministerio de Pablo a los gentiles no tenía como mandato el bautizar en agua. Lo dice claro Pablo, no me envió a bautizar. Y ahí sí está hablando de en agua, que él no bautizaba en el Espíritu Santo. Hechos 16:31 es distinto a Hechos 2:38. Hechos 2:38, si quieren vayan ahí. Hechos 2:38, solo para mencionarlo. No quiero extenderme mucho ahí, pero son básicamente las formas en las que les preguntan cómo es salvo uno, ¿no? Cuando Pedro termina de predicar en Pentecostés, los judíos se compungieron y dijeron, ¿qué podemos hacer? En el 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes. Fíjense que ahí el bautismo viene primero, está hablando el bautismo en agua, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Hoy espero que las iglesias que se bautizan en agua no hagan esto, ¿no? Porque si no querría decir que primero hay que bautizarse en agua para luego ser perdonado. Y recibiréis entonces el don del Espíritu. Entonces, eso es lo que dice Pedro cuando se les pregunta qué hay que hacer. En cambio, Pablo, en Hechos 16:31, cuando les preguntan el carcelero de Filipo, dice, sacándoles, en el 30 les dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Básicamente la misma pregunta que le hicieron a Pedro. Pablo y Silas dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo puede ser que le pregunta por la salvación y Pablo no les menciona nada de bautizarse en agua? ¿Por qué? Porque la salvación no tiene que ver con un bautismo en agua, porque el ministerio que Dios le dio a Pablo no tiene que ver con bautizarse en agua. Como dice él acá, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Entonces, hay una diferencia, ¿no? Bueno, algunos argumentos que se dan para bautizarse. Debemos seguir el ejemplo de Cristo quien se bautizó. Por ahí alguna vez lo habrán escuchado. Jesús se bautizó, nosotros somos seguidores de Cristo, tenemos que bautizarnos. Debemos bautizarnos, ¿por qué? Porque Cristo se bautizó. Básico, ¿no? Obvio. Cristo lo hizo, a diferencia de nosotros, espero, para obedecer la ley judía. Cristo vino, bajo el tiempo de la ley, vino como judío a los judíos. Entonces, Cristo fue también circuncidado al 8º día. No creo que ningún varón cristiano hoy quiera seguir ese ejemplo, o el de sus hijos, aunque los gringos se circuncidan igual por el tema del
pureza no sé. Pero bueno, no lo hacen por seguir a Jesús, eso seguro. Guardaban el día de reposo, no sé si hay muchos cristianos hoy que guardan el día de reposo, adoraban el templo, en el templo judío, y mantenía fielmente la ley y las tradiciones judías, más de 600 mandamientos que Jesús cumplía. Entonces, esto es parte de la ley, el bautizarse, parte de la ley judía, como ya lo vimos antes. Cristo se bautizó con un único fin, cumplir toda justicia, eso es lo que le dijo a Juan. ¿Por qué? Porque él tenía que ser nuestro sumo sacerdote, y para ser sumo sacerdote, entre tantas cosas, había que bautizarse. Cuando como un sacerdote empezaba su ministerio, tenía que cumplir 30 años, ahí está en Números 4:46, tenía que cumplir la ley y esperar a los 30 años. Tenía que pasar por una ceremonia de ordenación, donde tenía que hacer un sacrificio por los pecados que tenía. Jesús no tuvo pecado, entonces no tuvo que sacrificar ningún animal para poder ser sacerdote. ¿Sí? En Éxodo 29 nos cuenta que los sacerdotes para empezar su ministerio tenían que sacrificar un animal. Jesús era perfecto, no tuvo que hacer un sacrificio, pero sí pasar por una ceremonia, que era un bautismo. Entonces eso es lo que él hizo, cumplió con toda la justicia como sacerdote. Nadie más debe seguir su ejemplo, porque a no ser que quiera ser un sumo sacerdote y seguir, no sé, el ministerio de Jesús, no tiene sentido ninguno. Entonces, no hay por dónde perderse, ¿no? Esto no es un argumento, seguir lo que Jesús hizo, deberíamos hacer absolutamente todo, y eso no tiene sentido, ¿no? Ninguno puede clamar ser sumo sacerdote. Ya Jesús lo hizo, no hay más sentido en eso, ¿no? Aquel que intercede por nosotros es el sumo sacerdote, es Jesús mismo, que sigue intercediendo por nosotros y obviamente por los pecados de todo el mundo. Otro argumento, tenemos que obedecer el mandato de la Gran Comisión, que dice que vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo dio este mandamiento, pero lo dio en los tiempos que Él vino. Sabemos que lo dio en el tiempo de la ley, porque sabemos que el tiempo de la gracia empezó después. A cada 3 mandatos, hacer discípulos a todas las naciones. Eso no es el misterio, no se devela acá el misterio, porque las naciones iban a ser salvas a través de Israel. Ese fue algo que fue profetizado incluso en Zacarías, en los pasajes del Antiguo Testamento. Bautizar a los convertidos, ¿sí? Y obedecer todo lo que Él enseñó. Pero vean una cosa interesante, Cristo enseñó toda la ley, enseñó cosas que no cumplimos nosotros hoy. Por ejemplo, Mateo 22, 23, 2 y 3 dice que mandó obedecer en todo a los fariseos y a los escribas. Y creo que nosotros no obedecemos a los fariseos y a los escribas, ¿no? Los discípulos tenían que cumplir con toda la ley y enseñar a obedecerla. Entonces, obedecer a todo lo que Él enseñó. Y eso no es algo que nosotros hacemos necesariamente hoy día. Pablo jamás siguió este mandato de Cristo porque claramente se opone a lo que los gentiles obedezcan la ley mosaica. Contra lo que Pablo luchó un montón de veces, ¿no? Contra aquellos que eran legalistas, que querían que los gentiles obedecieran la ley. Entonces, es claro que Jesús vino bajo otro tiempo, donde la ley seguía vigente, y entonces parte de la ley era el bautizarse, porque era una ceremonia judía de purificación. Entonces no tiene sentido obedecer el mandato de la Gran Comisión en cuanto a hacer estas cosas, de bautizarse como parte de. Este mandamiento de Cristo es parte del tiempo de la ley, por consiguiente, este mandato de bautizar con agua fue una instrucción vertical dada bajo los tiempos de la ley. Cuando Pablo vino, pudo decir sin problema que hay un solo bautismo, que es el efectivo, que es el verdadero, el que realmente sirve, y que Cristo no lo mandó a bautizar. Los creyentes se bautizaron con agua, Hechos 2:38. Entonces, como en Hechos 2:38, aquellos que creyeron se bautizaron con agua, tal como Jesús lo encomendó a la Gran Comisión, los discípulos bautizaron. Entonces, tendríamos que seguir como discípulos de Cristo bautizando. En Pentecostés seguimos bajo la dispensación de la ley. Ya hemos visto que nada había cambiado en Pentecostés, que todos eran judíos,
y se está ofreciendo el reino a Israel. Eran los últimos días del reino, creo que esa era una de las preguntas que no les hice ahora, pero que habíamos hecho antes. Hechos 2, son los últimos días del tiempo de la ley, los primeros del reino, ya se venía el tiempo del reino. Por eso eligieron al ¿cómo se llama? Al apóstol número 12, en reemplazo de Judas. Por eso Pedro predica arrepentimiento, haber matado al Mesías, pasar por la ceremonia o el rito bautismal. Entonces, todo esto era parte del trato de Dios con el pueblo judío. Pedro estaba ofreciendo lo que el profeta Joel había, ¿cómo se dice? Había profetizado. Estaba obedeciendo a la agenda de la dispensación de la ley. Estaban a un paso, a la nada, de llegar al tiempo del reino. Él estaba siendo testigo de Jesús como se lo mandó en Hechos 1:8. Era parte de todo lo que venía sucediendo, desde lo que él les mandó en Mateo, ¿no? En la Gran Comisión. Entonces el bautismo en agua como ceremonia seguía siendo parte del sistema judío, como parte de la dispensación de la ley, en el trato especial de Dios con Israel. Nada cambió, todo sigue igual. Entonces, y con esto terminamos, a puntos finales. El único bautismo efectivo hoy día, según lo que ya vimos en la palabra, es en el Espíritu Santo, en el cuerpo de Cristo. Creo que incluso cualquier bautista, o que persona que piense que el bautismo en agua es efectivo hoy, o hay que hacerlo como un testimonio, o diferentes cosas, si uno charla honestamente con él, no te puede decir que el bautismo que realmente importa es el Espíritu Santo, y que no te va a decir que no existe, o sea, porque no hay forma, ¿no? Entonces, puede usarlo por otras razones, pero sabemos y entendemos que el bautismo en el Espíritu Santo es el que verdaderamente te deposita en el cuerpo de Cristo, ¿no? El bautismo en agua no es un requisito para la salvación. Efesios 2:8-9, Tito 3:5, que es un pasaje muy interesante, dice: nos salvó no por obras de justicia, el bautismo en agua es una obra, justicia, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por el lavamiento, ahí perfectamente podría decirse por el bautismo, ¿no? Lavamiento. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, es el Espíritu Santo el que hace esa obra de salvarnos. Entonces, el bautismo en agua no es un requisito para salvación. Efesios 2:8-9 creo que todos ya lo conocen. No es por obras, no es por nada que hagamos. Entonces, el bautismo en agua incluso no puede ser un requisito en una iglesia ni siquiera para membresía, porque eso sería un legalismo, es una obra que no tiene sentido. La mayoría ven al bautismo en agua como un acto voluntario de testimonio a los demás, suena muy bonito. Es un testimonio, entonces llamás a otros hermanos, a otra gente, incluso a otras iglesias, a algunos que no son cristianos, una linda ceremonia, ¿no? Como una expresión pública de tu fe, pero eso no es bíblico, o sea, no hay base bíblica para tal cosa, y puede más llevar una confusión de creer que eso es lo que me salva que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, poner demasiado significado en una ceremonia visible que no produce nada, que no me añade nada, no es así a la verdad real. Entonces, muchos creen ser salvos porque fueron bautizados. Y ese es el peligro también, ¿no? De que un bautismo en agua te creas más espiritual, mejor cristiano, o que testificaste cuando tu vida no ha cambiado nada. O sea, nosotros todos sabemos que el verdadero testimonio de un cristiano es una vida cambiada, no un domingo o el día que sea que te bautizaste en un río o en una iglesia o donde sea. Y ya vimos la clase pasada cómo se generaba mucha confusión y muchas diferencias, ¿no? Como de una iglesia a otra, te cambiás y, bueno, pero no, sí, pero sos bautizado en otra iglesia, no, acá para servir tenés que bautizarte. Acá para ser miembro y poder votar y poder tener, no sé, ciertos privilegios, tenés que bautizarte en esta iglesia. No importa lo que hiciste en otra, pero todos somos cristianos, todos somos así, sí, pero tenés que bautizarte acá también. Entonces, bueno, en fin. Y una cosa más que quería añadir es que no solo la misión Bethesda es la que no se bautiza en agua y los raros, digamos, de la familia de la fe, ¿no? Sino que también hay otras organizaciones, la denominación Amigos, que en otros lados es bastante conocida, los Brethren, y el Ejército de Salvación,
que muchos lo conocerán, Salvation Army, en Estados Unidos. Son personas que no, por otras razones o lo que sea, pero tampoco se bautizan en agua. Entonces no somos los únicos locos, ¿no?, que andamos por ahí, que no nos bautizamos en agua. Es interesante que muchos discuten diferentes formas de bautizarse y nunca se preguntan por qué hay que bautizarse en agua y qué me añade el bautismo en agua y para qué me bautizo en agua. Entonces, eso, no sé si quedó claro. Si... Voy a cortar acá para no agrandar más la grabación.